Bien, saludos distinguidos padres y tutores. El día de hoy vamos a estar compartiendo con cada uno de ustedes un breve recorrido sobre el cuadernillo que vamos a estar trabajando en esta nueva modalidad. Voy a quitar esta carita de aquí. Bien, este es el cuadernillo que vamos a estar trabajando, el cual lleva como tema planear un viaje mágico. Esta es la parte de la portada, como cada uno de ustedes pueden ver. Ya más adelante vemos nuestras autoridades, algunas de ellas. Aquí tenemos unos comentarios de bienvenida para los estudiantes. En esta parte tenemos algunas preguntas que pueden surgir en cada uno de ustedes y luego pueden apreciar las respuestas. Así se le puede dar solución a algunas de sus preguntas. Luego tenemos unas sugerencias. Y ya aquí entonces tenemos una parte de la ayuda de lectura. Quiero que se enfoquen en esta parte de aquí, porque aquí tenemos estos iconos. Como pueden apreciar, en esta parte tenemos dos personas conversando. Quiere decir que el estudiante va a conversar en familia. Luego entonces tenemos donde se puede observar a una persona y se observa un signo de interrogación. En esta parte el estudiante va a pensar, investigar o preguntar. Cuando usted vea ese icono o ese, significa que usted no tiene que escribir nada. Si es va a conversar con la familia. Si es va a pensar, investigar o preguntar. Luego tenemos donde está la hoja dibujando y una pelota. Aquí el estudiante va a jugar o crear. Más adelante tenemos donde solamente se aprecia la hoja con el lápiz, donde significa que el estudiante va a dibujar. Como se puede ver, una persona leyendo, el estudiante tiene que leer la actividad que se le está asignando. Aquí donde se puede apreciar el ojo, va a observar y responder. Ya entonces, en esta parte de aquí es donde el estudiante va a escribir. Si aparece una hoja con líneas y un lápiz, quiere decir que el estudiante debe escribir en su cuaderno. Los estudiantes tienen un cuaderno que es asignado específicamente para eso, para que se realicen las actividades que así propone el cuadernillo. Ya la hoja que está en blanco con un lápiz, entonces aquí el estudiante va a escribir en el cuadernillo. Hay actividades que tienen que ser realizadas en el cuadernillo y otras actividades que tienen que ser realizadas en el cuaderno. Esta parte de aquí también que dice trabajar en hojas borrador, aquí se pueden apreciar unas hojas sueltas. Hay algunas actividades donde el estudiante tendrá que realizarla en hojas sueltas, las guarda y luego me la entrega junto con el cuadernillo. Ya más adelante entonces tenemos las primeras actividades. Las actividades están coordinadas en el cuadernillo para trabajarse por semana. Por ejemplo, aquí tenemos semana 1 de 4. Quiere decir que esta es la primera semana. Cada semana cuenta entonces con 5 días. Por ejemplo, aquí tenemos el día 1. En el día 1 podemos apreciar diferentes actividades. Por ejemplo, tenemos actividad 1 que se titula Viajar mágicamente. Esta actividad tiene 1, 2, 3 tareas. Luego de eso entonces tenemos la actividad número 2 que se titula Un duende nos visita. Esta también tiene 1, 2 y 3 tareas. Todo eso corresponde al día 1. Ya entonces, en la próxima página, el día 2,
trae sus actividades, que será desde la actividad número 3 en adelante. Entonces, en el día 1 vamos a trabajar. Aquí podemos ver una pequeña parte introductoria, que es esta de aquí. Luego tenemos esta otra que indica lo que vamos a hacer. Entonces, día 1, actividad 1. ¿Qué vamos a hacer? Esta actividad te presenta un personaje que hace viajar a los niños y niñas. Es muy probable que hayas leído otros cuentos y tu imaginación esté preparada para volar gracias a la literatura. Ahora, abre tu cuaderno, presten atención aquí. Escribe en él la fecha de hoy y el título de la actividad. ¿Qué podemos ver aquí? Tenemos el icono de la hoja con las líneas. Dijimos que cuando tenemos hoja con líneas, vamos a escribir en el cuaderno que tenemos. Entonces, ¿qué vamos a escribir en ese cuaderno? La fecha de hoy y el título de la actividad. Después que escribamos eso, ya vamos a realizar entonces la primera tarea. ¿Qué indica la tarea número 1? Lee atentamente el cuento que está en el anexo de la página 10. Si tu docente te lo envía grabado, puedes escucharlo antes o después. Si vemos este icono, nos indica que vamos a leer, solamente a leer. Vamos entonces, ¿a dónde tenemos que ir? A la página 10. Vamos a leer el cuento que está allá. Entonces, nos dirigimos a la página número 10. Página 9, página 10. ¿Qué tenemos en la página número 10? Un cuento. El cuento se titula En los volcanes. Luego de leer ese cuento, que comienza en la página número 10 y termina en la página número 11, entonces vamos a responder las demás preguntas. Volvemos entonces a donde estábamos en el día 1. Como ya yo realicé la tarea número 1, que era leer el cuento, ahora voy con la número 2. ¿Qué dice? Luego de leer el cuento, conversa con tu familia acerca de esta historia. Como pueden ver ahí el icono, hay dos personas conversando. Quiere decir que no hay que escribir nada. ¿Qué vamos a conversar con nuestra familia? En caso de los estudiantes, van a conversar, puede ser con su mamá, con su papá, o puede ser con una persona adulta que esté ahí acompañándole, un tío, su hermano mayor, o hasta con un vecino que le esté ayudando. Entonces, vamos a responder estas preguntas. ¿Qué personajes aparecen en el relato? ¿Qué sabes de ellos? Entre otras que aparecen. Es muy importante que el estudiante recuerde el cuento. Los niños son muy buenos en eso, recordando los cuentos que se les narra o que ellos leen por ahí, y ellos les van a ir contando sobre la historia. El tutor o padre que le esté colaborando puede realizarle estas preguntas para así que pueda ir refrescando la memoria. Por ejemplo, el niño se llama Matthew. Podríamos decir, Matthew, los niños escucharon una carcajada. ¿De quién era? Entonces ahí él le va a responder, bueno, era de Don Joe. Ya luego de que se haya trabajado esta parte, vamos a proceder entonces a la tarea número 3. En la tarea número 3 dice, escribe el título del cuento y debajo lo que recuerdas de él. Como pueden ver aquí, tenemos otra vez el icono de la hoja con las líneas. Quiere decir que vamos a escribir en nuestro cuaderno. Entonces, ¿qué el niño va a escribir en este cuaderno? Va a escribir lo que recuerde del cuento.
Por ejemplo, puede ser quiénes son los personajes, qué es lo que sucede y cómo es el final. Para eso, si el estudiante no recuerda bien cómo es el cuento, puede guiarse de las preguntas que están aquí y ahí se le refrescaría la memoria. Ya entonces, luego de eso sería las actividades número 2. ¿Por qué? Porque el día 1 tiene todo esto. Entonces, en la actividad número 2, ya para que el video no sea tan largo, lo que van a hacer es realizar la tarea número 1, que en síntesis lo que tenemos que hacer es imaginarnos que el duende nos visita, Don Yo. Entonces, en caso de que Don Yo nos visite, ¿qué sería lo que haríamos? ¿Cómo lo recibiríamos cuando llegue? ¿Y cómo le presentaríamos a nuestra familia? Ahí el estudiante solamente tiene que pensar en eso, imaginárselo. No es necesario que lo escriba en ninguna parte. Luego de eso, entonces, puedes realizar la tarea número 2, la cual dice: con otras personas de tu familia, organicen dramatizaciones. Primero tú eres el duende y otros te reciben. Luego cambian los roles. ¿Qué vamos a hacer aquí? Aquí el estudiante tiene que, con la ayuda puede ser de su padre, de su madre, una persona que esté ahí, o incluso hasta con su hermano, pueden dramatizar esta parte, donde el niño sale de la casa y entonces entra y la otra persona que esté le recibe, lo saluda, puede brindarle algo de comer, etcétera. Luego entonces se pueden intercambiar los roles. Sale la persona adulta o el hermano que esté ahí con el niño y luego el niño le recibe para entonces ver de qué manera el niño lo va a recibir. Aquí tenemos una recomendación que la pueden utilizar. Luego de eso entonces, en esa misma tarea, tienen que escribir el título de la actividad. Recuerden que el título de la actividad es este que está aquí. Un duende nos visita. Entonces, luego de escribir el título de la actividad, vamos a redactar un párrafo presentando a nuestra familia. Por ejemplo, mi nombre es 3 puntos, mi familia está compuesta por 3 puntos, se llama y por qué se llama. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, aquí podemos decir, imaginando que el niño se llama Matthew. Mi nombre es Matthew. Mi familia está compuesta por mi padre, que se llama Juan, mi madre, que se llama Rosaura, mi hermano, que se llama Carlito, y mi hermana, que se llama Elizabeth, por ejemplo. Eso es lo que el niño va a escribir en el cuaderno. Y ahí está realizada la tarea número 2. Luego entonces tenemos la tarea número 3 que dice: ¿qué viaje le pedirías hacer a Don Yo? Los niños, siempre viendo televisión, viendo algunas películas, incluso en algunos anuncios, ven lugares que le llaman la atención y dicen: yo quisiera ir a ese lugar. Entonces, en esta parte, ellos van a dar respuesta a esta pregunta: ¿qué le pedirías hacer a Don Yo? ¿A dónde le pedirías que te lleve? ¿A qué lugar te gustaría visitar? Es solamente para ellos pensarlo. Bueno, me gustaría ir a la playa podríamos decir, a una playa bonita, playa Las Ballenas, etcétera. Y esta parte ahí ya queda concluido. Si notan, aquí no tienen nada que escribir, solamente van a pensar en un lugar donde quisieran que el duende los lleve. Ya entonces ahí terminamos el primer día de clase.
Entonces, ya luego de eso, lo que restaría sería trabajar el día número 2, que sería al día siguiente. Entonces, esta línea verde que ven aquí, lo que dice es para anotar en la planilla de seguimiento. ¿Y qué es eso? Bueno, la planilla de seguimiento está al final del cuadernillo. Ya al final del cuadernillo tenemos esta planilla de seguimiento, como ven aquí. La planilla está dividida en lo que son semanas, por ejemplo, semana 1, 2, 3, 4 y al final unas preguntas. ¿Cómo la vamos a llenar? Bueno, aquí el estudiante puede ir llenándola. Por ejemplo, la semana 1, en el día 1, la fecha de inicio, es muy probable que comencemos el día 10. Entonces aquí va a poner 10 del mes 11 2020. Fecha de conclusión. Las tareas son para hacerlas en un día. Entonces, si usted empezó el día 10, ese mismo día terminó. Van a poner entonces aquí la misma fecha. Tiempo dedicado. Bueno, algunas personas van a durar 2 horas. Pone ahí 2 horas. 3, 4, 5, las horas que usted se tome haciendo la tarea. Luego está cómo logré hacer las tareas este día. Algunos pondrán con mucha dificultad, otros pondrán se me fue muy fácil, con ayuda de mi padre, con ayuda de mi hermano, con ayuda de mi madre, dependiendo de la persona que esté con ustedes. Luego de eso tenemos entonces cómo me sentí trabajando este día. Fue muy complicado, muy bien, excelente, genial, fue un poco difícil. Ahí usted pondría entonces cómo se sintió. Ya en esta parte de aquí tenemos una pregunta. ¿Qué aprendí en la semana 1? El estudiante vuelve a responder entonces qué fue lo que aprendió. Yo aprendí esto, aquello y lo otro. Y así lo irán haciendo durante la semana. Igual en la semana 2, 3 y 4. Ya entonces al final tenemos estas preguntas que la van a responder tanto el estudiante como la persona adulta que le esté acompañando. Por ejemplo, la primera dice, ¿cómo resultaron las tareas y el aprendizaje durante este mes? El estudiante va a poner aquí entonces cómo le resultaron las tareas. Igual la persona adulta que esté trabajando con él va a escribir su comentario en esta parte. Luego van a hacer lo mismo con la siguiente pregunta y ahí hemos concluido con el cuadernillo. Espero que esto les sirva de algo. Nada, tengan un feliz resto del día.